no. O sea, ¿no te da línea Jesús Ramírez? La realidad es que no. O sea, uno puede llegar a preguntarle si existen los ovnis, pues si quiere, ¿no? O sea, o si Pedro Infante sí está vivo, por ejemplo, ¿no? Pero, o puedes hacerle preguntas de cualquier índole. Yo he visto muchas preguntas que pues uno dijera, pues si estuvieran filtradas no existirían este tipo de preguntas, ¿no? La verdad es que fue un ejercicio de comunicación que vino a quitarle el monopolio a los medios de comunicación masiva. Empezó a tener voz mucha gente que representa, digamos, a comunidades desde el periodismo, y empezó a llevar la voz de muchos estados al Palacio Nacional, y se empezaron a atender temas impresionantes. Yo recuerdo una vez que precisamente la última mañanera del 2022, salió un documental de Netflix sobre 3 personas que estaban en la cárcel por un supuesto delito de secuestro, ¿no? Duda razonable. Y en la última mañanera del año le grité al presidente, por favor, y me dijo, órale, a ver, rápido, porque ya me tengo que ir, ya me está esperando Beatriz, ¿no? Entonces le dije, pues hay un documental que salió en Netflix, y pues hay 3 personas inocentes en la cárcel desde hace una sentencia de 50 años. Y en ese momento dio una instrucción al secretario de Gobernación. Pasaron 6 meses, lo retomó la Corte y la Corte los liberó. Y lo que dijo Saldívar en ese momento, que era el presidente de la Corte, era que era una aberración lo que estaba sucediendo en ese caso. Pero ¿por qué traigo este tema a colación? Porque viene la reforma al Poder Judicial. Este tipo de aberraciones, hay muchos inocentes en la cárcel, hay mucha falta de impartición de justicia. El 97% de los casos que se denuncian no tienen sentencia, no se investigan, no llegan nunca a un proceso judicial, y siempre la justicia ha sido en México para el que tiene recursos económicos, ¿no? Entonces, pues nunca ha sido una justicia para el pueblo. Y yo les hago una pregunta, por ejemplo, cuando conocemos a nuestros diputados, ¿no? Vemos sus fotos en campaña, salen, caminan, algunos tocan las puertas de nuestras casas y nos dicen, nos dan un volante y nos dicen algo, ¿no? También el alcalde, ¿no? El que representa al poder ejecutivo, ¿no? O incluso al gobernador que viene en campaña, que va para gobernador, al senador que quiere ser senador, va y toca la puerta de tu casa. Pero ¿cuándo hemos visto, o quién conoce realmente al juez o al magistrado que imparte justicia en su colonia, en su sector, no lo conocemos? Entonces están ocultos, digamos, en un manto como de oscuridad, en donde ellos pueden hacer lo que quieran, y pues no hay peso social en contra de una decisión que hayan tomado, ¿no? Ahorita van a tener que salir a hacer campaña y los vamos a conocer, vamos a saber quiénes son, a qué se dedican, vamos a empezar a tener una imagen de la persona que va a estar impartiendo justicia. Y bueno, si la riega, pues puede tener un peso social ya, porque ahorita ni peso social tienen, ni liberan delincuentes, meten a inocentes a la cárcel, no hacen su trabajo, y pues bueno, nadie se hace cargo. Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura es el organismo que en teoría se debería de encargar de castigar a jueces, a magistrados, a ministros. Pero ¿quién es la lideresa o la presidenta del Consejo de la Judicatura? Norma Piña, ¿no? Entonces, es literalmente, aquí se aplica el refrán de que son juez y parte. Entonces, ¿cómo Norma Piña va a proceder contra un magistrado como Juan Pablo Gómez Fierro, que le perdonó una multa de 9,000 millones de pesos a Iberdrola, una multa que tenía que pagar Iberdrola por cometer abusos dentro del marco jurídico mexicano, y esos 9,000 millones de pesos iban a parar a las arcas mexicanas?
iban a parar a las arcas de la federación, y eso iba a significar, obviamente, 9.000 millones, que no es poco dinero, al contrario, es sí una fracción de lo que debe Ricardo Salinas Pliego, pero imagínense, ¿cuántas escuelas no se hubieran traducido en 9.000 millones de pesos? Remodelaciones de hospitales, no sé, reconfiguración, facheos, becas, programas sociales, pensiones de adultos mayores, también el tema de los fideicomisos. O sea, fíjense nada más cómo está la trampa de los fideicomisos en el Poder Judicial. Ellos aseguran es que sin los fideicomisos se ven afectados los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. No es cierto. Son 55.000 trabajadores los que laboran en el Poder Judicial de la Federación, y de esos 55.000, 3.000 cobran más que el presidente de la República, y eso es un delito constitucional. Artículo 127, fracción tercera. Ningún funcionario de la administración pública y o autónoma puede ganar más a lo establecido que el presidente López Obrador, e incluso López Obrador se redujo de manera considerable el sueldo, porque esta es una de las cosas que se nos olvida. Por ejemplo, con tantas cosas que ha hecho el presidente, muchas se nos van en flash, pero hay que recordar que lo primero que hizo al llegar al poder, lo primero que hizo el presidente López Obrador fue eliminar las pensiones millonarias a los expresidentes de la República. Eso no se nos olvide. Si no lo hubiera hecho, hoy Peña Nieto, con todo lo que se robó y con todo lo que se está gastando ahorita en Madrid, todavía estaría cobrando una pensión subsidiada por todos ustedes. O sea, ¡qué locura! Y la verdad, también es interesante ver la geografía, el receptáculo en donde todos los expresidentes han acabado. El propio Carlos Salinas de Gortari, ¿dónde vive? En Madrid, en España. Felipe Calderón, ¿dónde vive? En Madrid, en España. Enrique Peña Nieto, ¿dónde vive? En Madrid, en España. Son vecinos del rey, güey. Son vecinos del rey. Hasta cierto punto el agravio es del rey hacia nosotros, no nosotros hacia el rey, por darle hospedaje a puro delincuente. Me cae. O sea, también hay que ver en ese sentido. Dicen, por ejemplo, de los fideicomisos, es que si nos quitan los fideicomisos, se van a afectar nuestros derechos laborales. Yo no me explico cómo los abogados que están capacitados para leer y leer y leer cantidades de dictámenes, de fojas, de documentos legales, no se hayan atrevido, o no quisieron, o no pudieron, o no le entendieron, leer los dictámenes de la reforma al Poder Judicial, porque en todo el dictamen de más de 64 hojas, no dice en ningún momento que se le va a quitar prestaciones laborales a los trabajadores del Poder Judicial. Al contrario, los beneficiados son ellos. Los beneficiados son ellos. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues los sindicatos, el sindicato charro, el sindicato del Poder Judicial, que por cierto les arrojaron huevos al secretario general del sindicato del Poder Judicial, los tiene manipulados y cooptados. Y luego son la misma gente que les tira un botellazo de agua. Fue una recreación. Que le tiran botellazos de agua al presidente y le llaman dictador. ¿En qué clase de dictadura puedes arrojarle un botellazo al presidente de la República? O gritarle dictador, salir con vida de ese suceso y regresar a tu casa para contárselo a tu mujer o a tu esposo o a tus cuates en la pena. O a tus cuates, comandante. Entonces, pues fíjate que el otro día le aventé una botella al presidente de la República. O sea, ¿ustedes creen que con eso se hubiera dado con Díaz Ordaz? Bueno, ya ni nos vamos tan lejos con Calderón o con Peña Nieto. Bueno, hay ejemplos claros de eso. En el 68 no salieron los estudiantes a pedir, a protestar. No salió el estudiante el de Pelirrojo, Andrés, se llamaba Andrés Pelirrojo. Él no le aventó una botella de agua. No le dio la mano, nada más. No le dio la mano y le gritó espurio. Solo por eso lo sacó el servicio secreto. El Estado Mayor Presidencial lo golpeó y lo arrestó, y era un estudiante de excelencia. Era del ITAM, pero fíjense nada más, para que tampoco tengamos tan prejuiciosos este tipo de cosas. Siendo del ITAM, que tenía un promedio excelente, va en contra de lo que le dicta todo su gremio académico y se levanta y dentro de los pinos le dice espurio. Y luego otro estudiante le hace segunda y le dice no hay libertad, mientras Calderón estaba hablando que había más libertad en su sexenio que con Gustavo Díaz Ordaz.
La verdad es que México pasó uno de los montajes más grandes de la historia del mundo, yo creo, ¿no? Por un lado nos decían que había democracia, pero por otro lado, pues se robaban las elecciones, ¿no? Por un lado nos decían que había apoyo social, pero se los daban a los sindicatos o a las empresas para que lo repartieran según abajo, ¿no? Por un lado había elecciones libres, pero pues no había realmente libertades, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo y qué es lo que ha pasado en este sexenio? Yo creo que se ha respetado, yo creo que nunca ha habido tanta libertad como en este sexenio. Yo lo veo en la comunicación. Para hacer comunicación, hacer periodismo no es una tarea como muy segura que digamos. Mueven muchos intereses, ¿no? Yo recuerdo cuando saqué el reportaje del Cártel del Gol y desnudé la corrupción del fútbol mexicano, que el presidente me dio la oportunidad de presentarlo en su mañanera, en su púlpito, pues intervinió en mi teléfono, ¿no? O sea, intervinió en mi teléfono, me empezaron a llegar un montón de amenazas, me han colgado mantas, o sea, y la verdad es que yo creo que desde el Estado no hay una persecución como la había, por ejemplo, en el gobierno de Peña Nieto. En el gobierno de Peña Nieto había persecución desde el Estado. En el gobierno de Felipe Calderón había persecución desde el Estado. Yo tengo muchos amigos que han sufrido cárcel por haber criticado a un gobernador o por haber criticado a un alcalde. Y bueno, en este sexenio, pues digamos que es peligroso todavía, pero ya no hay persecución desde el Estado. Esa es la gran diferencia que ha habido entre estos gobiernos. Yo creo que es una gran decisión la que ha tomado Claudia de seguir con las mañaneras, la verdad. Después del proceso interno, nosotros tuvimos una reunión con Claudia para pues empezar, a entrevistarla y empezar a hacer cosas. Tuvimos una entrevista grupal con ella, como un mes y medio, ¿no, Manuel? Después del proceso interno. Un mes y medio. Más o menos después. Y en esa entrevista le preguntamos a Claudia si iba a seguir con las mañaneras. En ese momento ella nos dijo que todavía no sabía, si iba a seguir con las mañaneras. Y ahí le dijimos, es que pues las mañaneras es la comunicación más fluida que se puede tener entre la gente y el poder, y pues bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer desde ahí, y aparte pues usted puede poner su postura. Más adelante ya lo confirmó, y el 2 de octubre vamos a tener la primera mañanera de Claudia Sheinbaum. Por cierto, ya estamos acreditados a ella y ahí nos van a ver, en la primera fila. Ojalá. Y esto también es importante tenerlo bastante claro. Ya vi que los vientos del sureste, o por lo menos los vientos de Tultepec, si se dan cuenta, van para la izquierda, o por lo menos para mi izquierda. Entonces, Tultepec está en el lado correcto de la historia, permítanme decirles. Oiga, sí es importante. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Es importante hacer la separación porque, ojo, mucha libertad también se puede confundir con libertinaje. O sea, ¿qué es mi libertad de expresión? Algo garantizado para que, según mi forma de pensamiento, mi forma ideológica, conforme a mis principios o convicciones clericales, políticas, sociales y demás, me permita decirlo en donde sea, en una plaza pública, sin importar lo polémico que pueda ser. O sea, si yo digo aquí soy fan de RBD, pues a lo mejor hay polémica, ¿no? Puede soltar distintos velos de histeria colectiva. Pero de eso a estar, por ejemplo, teniendo una conversación, una interlocución con el presidente de la República, hay mucha diferencia, y es el ejemplo perfecto de por qué funcionan tan bien las mañaneras y por qué se cae esta narrativa del dictador. Hay mucha diferencia entre cómo pregunta con respeto, porque hay algunos reporteros que preguntan de manera irrespetuosa. Todavía a mí me tocó clases de formación cívica y ética, y en esos libros te dicen que cuando por si alguna razón o por si en alguna ocasión tienes al presidente de la República enfrente, lo primero que tienes que hacer es levantarte.
O sea, indistintamente de si estás de acuerdo con la forma de gobierno o no, es tu representante, es el jefe de Estado mexicano y como tal, Dios no quiera, pero en un conflicto internacional, bélico, diplomático, él es la cara, él es el rostro y la idea que te tiene que defender, ¿no? Que es algo que ni siquiera la derecha ha entendido a tal grado de subordinarse a figuras extranjeras como este presidentito de Ecuador. ¿Cómo se llama? De Ecuador. Noboa, Daniel Noboa, ¿no? Sí, que es un platanero, no es albur. Él se dedica, no, y aparte soy tabasqueño, si alguien conoce de la comercialización de plátano macho, sobre todo, somos los tabasqueños. Pero él literalmente pues trae un asunto bananero, es un gran oligarca capitalista allá en Ecuador. ¿Y qué es lo que hace? Solamente porque México cumple con una tradición de decenas, que es el asilo político, y que lo hemos hecho en infinidad de ocasiones. Lo hicimos en la Guerra Civil Española, cuando Francisco Franco inició esta guerra civil allá en España, que por cierto, para no olvidar, Francisco Franco, este dictador militar español, fue el que nombró rey al abuelo de Felipe VI. Digo, para que vayamos entendiendo cómo están las aguas. O sea, ahora resulta que estamos obligados a invitar al heredero del franquismo. Pues no, con todo respeto, México es una república. Y en una república viva el rey y muera el pueblo. Siempre, sí señor. Si no tenemos eso claro, pues terminaremos como Acción Nacional, que en la Cámara de Diputados escribieron un comunicado diciendo: lamentamos muchísimo que el reino de España no esté bien presentado, pues si Vox no existiera en España, estoy seguro que el PAN conseguiría más votos en Europa que en México. De ese nivel está la situación. A lo que me lleva también a otro tema, es el tema de la reforma a la Guardia Nacional, que de hecho ya se había aprobado hace un par de años, pero que la Corte tiró, que Piña tiró, y que en una reunión privada, esto lo llegó a contar en alguna ocasión Adán Augusto López, contó Norma Piña que a Rosa Isela Rodríguez, que sigue siendo secretaria de Seguridad Pública, Piña le dice a Rosa Isela, estaban en una comida Piña, Adán y Rosa Isela, y Piña le dice: pero le conviene, secretaria, porque usted va a ser la máxima mandamás de la Guardia Nacional. A lo que Rosa Isela dijo, no, como que se volteó a ver con Adán, y luego dijo: nosotros pagamos la cuenta, adiós, ¿no? Y se van. De ese tamaño está el pensamiento de Norma Piña, del Poder Judicial, y ahora están con la narrativa de la militarización, que México está militarizado. Les voy a pedir un ejercicio de mano alzada. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que salir de sus casas para llegar aquí a Plaza Hidalgo y tuvieron que pasar por un retén militar? Ninguno. Muy bien. Pues al parecer los panistas ven militares por todas partes, aseguran que hay una militarización. En ciencias políticas la militarización no es otra cosa más que la forma de gobierno y la forma de vida esté regida por un poder militar. Actualmente, ¿quién gobierna? Pues el presidente de la República, que casualmente, porque no leen la Constitución, también es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Es decir, el comandante supremo y la rectoría del ejército depende de un civil, no de un militar. Desconocen la historia. El último presidente militar que tuvimos en México fue Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho, y él dejó el poder en el 46. Desde 1946, y porque luego inicia Miguel Alemán, no hemos tenido un presidente militar. ¿De qué militarización presidencial estamos hablando en primer punto? Número 2, dicen, no, es que es militarización porque el ejército está en las calles. ¿Y quién lo sacó? Pues el PAN, pues Felipe Calderón. No, imagínense la hipocresía. Por eso a mí me cuesta mucho tolerar escuchar a los panistas en cualquier rubro, pero más cuando hablan de seguridad pública, teniendo a Genaro García Luna en una prisión en Brooklyn, Nueva York. Es simplemente deleznable. Pues bueno, la función de los militares en la seguridad pública viene desde Felipe Calderón, pero están irregulares en la ley.
O sea, funcionaban de forma irregular porque la ley no les permitía y de todas maneras lo hacían, ¿no? O sea, entonces llevamos funcionando 3 sexenios con militares en las calles, esa es la realidad. Que ahorita se esté regulando y se esté haciendo una nueva institución como es la Guardia Nacional. A ver, los guardias nacionales van a ser policías como tal, no van a ser militares, pues, ¿no? No van a tener la función de ejercer actos bélicos o de salvaguardar la patria frente a una invasión, sino que van a ver sobre la seguridad pública interior. Entonces van a ser personas que las van a capacitar para que, o que están capacitando para que funjan como policías y además pues tengan una disciplina correcta, pues, ¿no? Yo pienso que está bien pasarlo, hasta cierto punto creo que la Guardia Nacional va a venir a componer muchas cosas. Ayer lo decía el presidente Gualtier, la Policía Federal tenía 40,000 elementos, de los cuales 20,000 eran burócratas, eran administrativos y 20,000 estaban en operativo. Hoy ya tenemos 120,000 guardias nacionales en operativo, o sea, es muy diferente la cosa. Son personas que empiezan a tener una disciplina muy correcta sobre lo que tienen que hacer como policías. Y bueno, yo no he visto que se hayan elevado las violaciones a los derechos humanos como dicen ellos con la Guardia Nacional presente. Al contrario, si ustedes investigan, van a ver que los gobernadores le dicen, oye, ¿sabes qué? Mándame más guardias nacionales porque mi policía estatal no se da abasto, mi policía municipal no se da abasto. Hay estados de la República en este momento que tienen más guardias nacionales, que están más vigilados por la Guardia Nacional que por la policía estatal, que tienen más elementos en activo. Y bueno, el caso de mi estado, por ejemplo, Quintana Roo, la presencia de la Guardia Nacional pues ha ayudado mucho a que se disipen ciertas criminalidades que se están desatando ya muchísimo. Yo creo que hay que tener cuidado sobre la parte de quién dirige, ¿no? ¿Qué persona va a dirigir? Creo más susceptible que llegue una mala persona como Genaro García Luna a que llegue en un mando militar con esas características. Y bueno, pues yo creo que el país va avanzando muy bien hacia ciertas reglas que nos hacían falta, pues la impartición de justicia, la seguridad pública, y yo creo que eso lo va a consolidar Claudia muy bien, porque como dice el presidente, él ya me dice, en una pregunta que le hice hace poquito, la última que ya creo que pude hacer, me dice, la verdad a mí me tocó poner las bases, me tocó ponerlo, o sea, lo más difícil. Yo creo que Claudia lo va a hacer mucho mejor que yo, porque ya lo más, ahora sí como que los trancazos ya se los llevó Andrés Manuel y ahorita Claudia va a venir con ya los cimientos puestos de una transformación y creo que va a ser muy buen papel. Aparte es una mujer súper inteligente. Me recuerdo en esta entrevista que le hicimos, yo le pregunto, estábamos platicando Manuel y yo afuera, les voy a contar esta anécdota, y yo agarro y les digo, oye, pues es que, pues ¿desde cuándo no ponemos un satélite en el espacio, ¿no? En órbita. Y sale Manuel. Bueno, es que Manuel tiene muchos datos en su cabeza, es muy joven, pero es una biblioteca, ¿no? Dice, bueno, el último satélite que pusimos del espacio lo pusimos en el 86 para transmitir el mundial a Colombia. Y yo dije, ¿será que Y entonces empecé a checar, ¿no? Ya saben, Google, y sí, fue el último en el 86. Entonces dije, bueno, ¿qué le voy a preguntar a Claudia? ¿No? Pues porque, pues, ¿qué le preguntas, no? O sea, vas a seguir las mismas preguntas de siempre, vas a seguir con los principios. Ya lo sabemos, pues tienen toda la vida con Andrés Manuel Limos que cambia ahorita, pues no va a cambiar, o sea, va a seguir lo mismo que hicieron todos estos años. Y entonces dije, bueno, le voy a preguntar sobre cuándo vamos a poner un satélite en el espacio, ¿no? Y le pregunté en la entrevista, no hemos puesto un satélite desde el 86 en el espacio. Yo nomás me la quedé viendo. Así nada, me volteó a ver así como de, me robaste mi dato. Y yo así, ¿cuándo vamos a poner? Y me contestó de una manera brillante, ¿eh? O sea, mis compañeros empezaron como que, así como que a reír.
¿no? O sea, como que aguantaron la risa de... Y me dijo, hay una organización mundial que organiza los espacios, ahora sí que en la órbita, y tenemos un espacio que se vence en el 2027. Vamos a poner un satélite en el espacio, en mi administración. No vamos a dejar que pase. Entonces, hay una combinación. O sea, lo que trata de decirles a Mir es que cuando lancen ese satélite, le pongan a Mir primero, como el Morelos 2, que le pongan a Mir. No es cierto. Lo que quiero decir es que es una combinación entre Andrés Manuel y una persona que también tiene una idea de tecnología y ciencia muy marcada. Y entonces es bien interesante la combinación porque no deja de ver el aspecto social, pero tampoco deja de ver la evolución que va teniendo pues bueno, la tecnología y las ciencias, y creo que esa combinación va a ser muy productiva para nuestro país, porque yo sí creo que Claudia pueda ser de esas presidentas que digan, bueno, pues ¿por qué no nos volvemos fabricantes de pilas de litio? A ver, no tenemos una marca de celular mexicana, no tenemos un carro de marca mexicana, o sea, no tenemos una... Bueno, el triciclo Apache sí es O sea, como que no hemos pasado ese brinco de ser quienes produzcan de carros, celulares, o sea, no hemos entrado en esa etapa en México todavía, y pues bueno, o sea, tenemos las grandes maquiladoras, los hacemos en México, pero pues son marcas chinas, japonesas, americanas, ¿no? Y luego con salarios de hambre, muy mal pagados también. Y yo creo que Claudia puede venir a hacer esa parte importantísima, Toral, porque tiene ideas muy actualizadas, con un sentido social muy claro. Y creo que esa parte va a ser muy interesante para mí, aparte de que, pues bueno, pues es la primera mujer presidenta. Ayer estaba festejando el cumpleaños de mi hija y me preguntó, mi hija tiene 8 años, me dijo, oye papá, ¿es cierto que Claudia hizo trampa? Yo me quedé, a ver, estamos hablando de una niña de 8 años, ¿no? O sea, entonces le dije, ¿trampa de qué? Dice, sí, que compró votos. Entonces le dije, ¿y dónde escuchaste eso? Es que en la escuela algunos amigos dicen que Claudia hizo trampa y compró votos. Le digo, mira, Claudia es la presidenta, es el candidato más votado en la historia de México. Ganó con 36 millones de votos. No hay manera de comprar esa cantidad de votos, ni siquiera cercano a eso, ¿no? Pero además, hija, ahora en México tú también puedes ser presidenta, ¿no? Y se me quedó viendo, ¿no? Como con una cara de ilusión, y me dijo, ¿puedo ser presidenta? Y digo, claro, ahora las mujeres en México, gracias a la llegada de Claudia Sheinbaum, también pueden ser presidentas de la República, gobernadoras, alcaldes, así que si tú quieres ser presidenta, puedes serlo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es una de las partes que viene, que estamos evolucionando. Aquí hay muchas personas que han vivido, pues ya algunos años, han pasado muchos sexenios, y pues ¿cuándo habíamos podido ver eso? O sea, en realidad es que otra de las cosas que, por ejemplo, me dicen algunos amigos es, yo siempre había visto devaluaciones, nunca había visto una apreciación del peso, ¿no? Por ejemplo, cambiando un poquito en ese tema, ¿no? Siempre habíamos pasado de sexenio en sexenio con una devaluación. Y ahora tenemos 5% de apreciación del peso. No hubo devaluación. Entonces, sacaron a 9 millones de la pobreza. Eso no pasaba desde... Y ojo, ese dato, 9.5 millones de mexicanos afuera de la pobreza, pero es importante quién lo dice. Porque si lo dice su servidor, pues no pasa de que en Twitter, pinche chairo, sí, lo dice tu Mesías. No, ese dato lo dice el Banco Mundial. Andrés Manuel compró al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional para que le dieran chance de salir. Claro que no, que el Banco Mundial es posiblemente el organismo capitalista más poderoso del mundo, reconozca que casi 10 millones de mexicanos salieron de la pobreza, es un logro monumental y le pega sobre todo a los economistas
que durante años sostuvieron la tesis de que para que hubiera riqueza no era importante la distribución, sino las cantidades y las toneladas de Producto Interno Bruto, porque bajo su visión, si permeaba un poquito para abajo, iba a crecer la economía nacional. Y ya vimos que no, dijeron, no, es que si sube el salario mínimo, la economía se va a ir al diablo. El salario mínimo creció casi al 200% en este sexenio y la economía está mejor que nunca. Es decir, también se rompió con el esquema, con la ideología del modelo neoliberal. Y esto nos ha dado, entre otras cosas, como bien dice Amir, la posibilidad tangible que durante los próximos 6 años México pueda convertirse en una potencia. Tal vez sea pronto para decirlo, pero no, creo... Es real, estamos en ese camino, o sea, ya estamos en el camino. Pero referente a Claudia Sheinbaum, por eso digo, tal vez sea pronto para decirlo, pero Claudia podría significar para México en algunos años lo que Evita Perón significó para Argentina. O sea, no perdamos eso de vista. Claudia tiene condiciones inmejorables para convertirse incluso en mejor presidenta que Andrés Manuel López Obrador. Eso es un hecho. Andrés Manuel recibió el país hecho un desastre, lo recibió hecho añicos. Claudia lo recibe en mejores condiciones totalmente que en 2018. Entonces, esa posibilidad es real y podríamos estar ante un escenario que también hay que decirlo, somos unos privilegiados de vivir en estos tiempos. Hay gente que falleció creyendo que el PRI iba a gobernar toda su vida y aunque no lo alcanzaron a ver en vida, estoy seguro que desde el cielo se están riendo cuando dicen disfruten lo votado. Bueno, pues vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas y pues pues vamos a tratar de que sea ágil para que todos puedan participar. Pues bueno, yo sí creo en lo que levantan la mano y hacen la pregunta. Yo sí creo que ya estamos en el camino de ser una potencia de primer mundo, ¿eh? Yo sí lo creo firmemente que nos falta poquito, pues. Adelante. Hola, más que bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Yo vengo desde Tijuana, soy un veracruzano que tuve la fortuna de venir para acá y me enteré, desde ayer ando aquí metido en el aguacero de ayer también. Y más que pregunta ahorita es felicitarlos a ambos, a ti Manuel, yo te sigo desde aquel memorable discursito que le diste a Diego Fernández Ceballos. Ahí te vi y me ganaste, desde ahí empecé a seguirte. Más que nada es un gran gusto. Yo tengo 65 años, mi padre, que bueno, estoy viendo los cambios como todos los que estamos aquí, mucha gente de mi edad y mayores, que en algún momento tuvimos la desesperanza de que esto iba a seguir siempre igual. Vivimos las derrotas, los robos, nos hacían al pueblo, no realmente a Andrés Manuel, al pueblo, a nosotros nos lo estaban haciendo. Es un orgullo ver ahora tanta juventud, tanta gente que estamos muy al tanto de todo. Felicitarte por esto, me encanta verte cómo les pones a todos los muchachos de tu edad lecciones más que otra cosa. Y esa es mi esperanza, que la juventud ahora viene fuerte y ese es el futuro de México más que nosotros. Todos estamos aquí atrás respaldando. Ustedes son el futuro. Y pues la única pregunta ya para ser más breves, ¿qué viene para ti? ¿Cómo te ves ambos? Pero ¿cómo te ves adelantito? Pues estás muy joven, vienen muchas cosas. Gracias. Muchas gracias. Híjole, es muy de TEC de Monterrey esta pregunta de ¿dónde te ves en un año, 5, 10? Si les soy muy honesto, todo lo que ha pasado hasta el día de hoy no está planeado. Y nos ha ido muy bien, gracias a Dios y gracias a ustedes. Entonces, hasta me parecería como que grosero para la vida, para el destino, ponerme a planear qué sigue. ¿Qué sigue? No lo sé. Y creo que la magia también de la vida misma es no saberlo. Porque a lo largo de estos 6 años, realicé sueños que ni siquiera sabía que tenía. Para mí, no sé, por decir algo aritmético y numérico, tener un espacio de YouTube con 100,000 personas, eso ya para mí era una locura. Yo, gracias a Dios, ya son más de 600,000, ¿no? Para mí ya era un sueño realizado
el hecho de poder sentarme hasta atrás con los camarógrafos, pero estar en la mañanera. Y luego se convirtió en otro sueño el poder preguntar. Y ya luego eventualmente esto me lo llegó a decir gente de comunicación social, de Jesús Ramírez Cuevas, que dentro de sus registros, porque yo empecé a ir a las mañaneras teniendo 18, y luego me comentaron que de los registros que tienen, eso me hace el reportero más joven de la historia de la fuente presidencial. Entonces, eso es otro privilegio. Pero, gracias. Pero no se hubiera dado sin la apertura del presidente López Obrador. O sea, eso no hubiera pasado nunca en otro sexenio. ¿Qué otra cosa? Bueno, el poder justamente darle unas palabras de agradecimiento al presidente desde el púlpito. Lo estuve pensando hacer desde una pregunta, pero pues se podía malinterpretar, pues iban a decir, no es el lugar para eso y demás, pero en el entendido de que ya estábamos en las últimas épocas del sexenio, era una situación de yo no me voy a morir sin no haberle agradecido a mi presidente el apoyo y los programas sociales, porque la verdad a mí me da asco personajes como Ricardo Salinas Pliego por el tema de los impuestos. Dicen, no, es que los impuestos, no, el Estado no nos reditúa con los impuestos. Pues gracias a esos impuestos es que yo tuve la oportunidad de hacer lo que hago, y yo pago mis impuestos con toda la alegría del mundo. Ya sé que parece medio masoquista, ¿no? Pero sí lo hago feliz en este sexenio, porque gracias a esos impuestos se le está multiplicando la oportunidad a millones de personas, como la oportunidad que se me brindó a mí en su momento. Entonces, no sé qué es lo que siga, tampoco quiero descubrirlo muy pronto, pero lo que sí puedo decir es que mientras sea con ustedes, será maravilloso y será bonito. Con ustedes siempre todo, y es gracias a la columna vertebral que se hace estos proyectos de comunicación. Yo le voy a decir algo rapidísimo. Hay pocas personas que saben que en la Ciudad de México, Manuel y yo vivimos juntos. O sea, no somos novios, pues, ¿qué pasa? O sea, somos roommates, ¿no? No en mismas camas, ¿eh? 3 cuartos, todo. Yo, de Manuel, ¿no? Yo sí creo saber qué sigue para Manuel, ¿no? O sea, porque es un muchacho muy disciplinado. Yo tengo 44 años, tengo un hijo de su edad, más o menos, ¿no? Y pues es un muchacho muy disciplinado, muy estudioso, de buenas costumbres. Se crió en un pueblo de muchas costumbres. Su mamá y su papá son de familia de buena madera, trabajadores, o sea, son gente del pueblo mexicano, esa gente buena, pues, ¿no? Y de buenas costumbres, ¿no? Manuel tiene 6 años con su novia, o sea, y es un tipo súper, ¿no? O sea, súper romántico, súper fiel, o sea, no, que se aguante, ¿no? ¿Para qué? O sea, entonces, a Manuel en este camino se le han presentado algunas tentaciones, porque hay que decirlo, o sea, hay gente que ve el crecimiento de Manuel y le ponen el pie y lo quieren hacer caer y le quieren poner, pero Manuel es una persona que tiene una cualidad súper importante, siempre pregunta, analiza lo que escucha y como que no, o sea, como que hace caso. O sea, como que, no, Manuel, eso no. ¿Pero por qué? Bueno, y empieza a preguntar, ¿no? Y empieza a hacer su propio discernimiento y al final toma una decisión que yo pudiera decir que es sana. Y si Manuel siguiera, no toma, por ejemplo, tiene 20 años, yo me acuerdo, 21 años, ¿no? O sea, yo me acuerdo a mis 21 años, yo la verdad sí andaba de fiesta, o sea, pues, con todo respeto, ¿no? O sea, Manuel no toma, no fuma, por mucho menos, claro, que hace algún tipo de sustancias ilícitas, ¿no? Entonces, Manuel va por un camino que yo creo que todos los papás quisiéramos que nuestros hijos fueran por ese camino, y lo que se viene para Manuel es más crecimiento, más éxitos,
y mucho más responsabilidad social. Y a Manuel, pues lo que hay que hacer ahorita es cuidarlo mucho de que no lo vayan a tentar, no lo vayan a desviar, no lo vayan a malear, porque es un hombre muy correcto. Y pues yo sí puedo contestar esa pregunta porque lo conozco muy bien. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, antes que nada, felicito yo al pueblo de México, porque si va a seguir la mañanera, ha sido la mañanera una ventana, ha sido un templo de la libertad de expresión. Yo he visto algunos periodistas preguntar groseramente al presidente y él, con toda la diplomacia del mundo, está respondido. Yo tuve la oportunidad de estar en el movimiento del 68. Ahí había 2 o 3 revistas libres, perseguidos. Una de ellas era El Porqué. Otro de un caricaturista que fue un parteaguas realmente para la libertad de expresión, don Eduardo del Río Ríos. Caricaturistas como Eras. Músicos críticos como don José de Molina, que donde llegaba a tocar lo bajaban la policía, los agentes secretos, se lo llevaban a golpes, lo encerraban. A Oscar Chávez, al mismo Jalillo, el gran cómico, que era un crítico del gobierno muy tenaz, a pesar de que muchas veces de sus shows terminaba en la cárcel, nunca dejó su línea. Era algo realmente aplaudible y un ejemplo para toda la juventud de ese momento. Me acuerdo que cuando hacíamos mini mítines, por decirlo así, parábamos en las esquinas, por ejemplo, allí en Bellas Artes, o allá en el Hotel del Prado, en X esquinas. Poníamos a compañeros vigilando en las esquinas que nos echaran aguas para que no llegaran los policías. Y estábamos dando la labor de informar al pueblo de México lo que estaba pasando. Y se trataba a la prensa de esa manera, prensa vendida. ¿Por qué? Porque las prensas jamás delataban lo malo que hacía el gobierno, al contrario, era un halago siempre. Y ya cuando nos decían los compañeros, aguas que ahí viene la policía, pues a correr, y al que lo agarraban, bote. Cuando fue la matanza de Tlatelolco, de los heridos que iban al hospital, los militares llegaban y los sacaban y los desaparecían. De adentro de los hospitales, un primo mío le tuvieron que sacar la apéndice, que estaba por enfermedad general, no por herida de bala, tenía el balazo en una pierna, pero le abrieron la panza para sacarle el apéndice, así se salvó. Y cosas de esas las viví en el 68, ya no lo viví cuando fue el halconazo con Echeverría, pero sí viví lo que dijeron ustedes, de evaluaciones completamente criminales, cuando Echeverría devaluó la moneda, porque todavía cuando salió Díaz Ordaz, nuestra moneda era fuerte, 12.50. Cuando salió Echeverría era casi 20 pesos. Y ahí sucesivamente se fue deteriorando nuestra moneda. Hasta apenas en este sexenio vi que no hubo devaluación. Y yo la verdad no le tenía yo voté por Obrador, pero no tenía yo la confianza de que pudiera salir bien. Afortunadamente lo salió bien, y pues es algo que el pueblo de México se lo agradecemos. Bueno, ya, si no, sigo un poquito más. La verdad es que hay mucha gente que quiere participar. Vamos a hacer algo. Miren, estamos a las 2:02. Les voy a proponer algo.
Paso el micrófono a 2, 3 personas más y ahí cerramos, por favor. Y después doy otra instrucción al cierre. 3 más. Dale. Muchas gracias, María Guadalupe Chávez, también para servirles. Estoy muy agradecida, contenta que ustedes pues nos visiten, los brazos abiertos, y qué bueno que mencionó parte de su, ¿cómo le digo? No sé expresarme. Su vida, parte de su vida personal, porque yo tengo aquí a un niño que también le gusta las mañaneras, le gusta López Obrador, se puso a llorar porque pues sabe que se va, pero le digo que pues él ya dio lo que tenía que dar, ni antes ni después, todo en su momento, como dice López Obrador. Si él hubiera estado antes, a lo mejor no hubiese tenido o logrado lo que hizo hasta ahora, ¿no? Y eso que él ha hecho, pues demuestra no solamente a los nuevos presidentes, sino municipales, senadores, a que tienen que entregar cuentas al pueblo, porque está poniendo el ejemplo. Entonces, nuestros hijos, pues son los que ahora van a tomar la batuta, pero debemos siempre recordarles, porque somos un pueblo que olvida. Entonces, a estar como cuchillito, ¿no? Siempre educándolos desde el fondo. Mi pregunta ahora sería, ¿qué va a suceder con la propuesta, no sé si se podrá volver a hacer, de llevar a juicio a los presidentes de cada sexenio? Porque también somos rencorosos. Ajá. Nos llena de coraje ver cómo ministros, senadores, muchos presidentes también, ¿por qué no decirlo? ¿Quién nos va a juzgar? Muchas gracias. Sí. Queda una acá, del otro lado. Ok, sí, de hecho, ándale. Todas las preguntas y las contestamos. Sí. Buenos días a todos, a todas. Un agradecimiento por estar aquí. La verdad es un ejercicio muy interesante, muy importante. Quiero preguntarles cómo se ven a futuro, porque sin lugar a dudas la mañanera ha sido un parteaguas en la vida de la historia de nuestro pueblo. No nada más de la historia de nuestro pueblo, sino de la historia mundial. Esto está registrado en la historia mundial. No hay una acción diaria de un presidente que rinda cuentas todos los días. El hecho de que él se presente todos los días al escrutinio de ustedes, los periodistas, es rendir cuentas, el estado de cómo se encuentra nuestra sociedad y nuestra nación. Pero bueno, la pregunta es cómo se ven ustedes a futuro, ya que obviamente del otro lado, del lado del dinero, hay muchísimos, miles de millones de pesos para enfrentarlos a ustedes, que iniciaron seguramente sin recursos, de manera bastante pobre. Ahorita posiblemente se defiendan un poquito, pero ante la embestida de los millones y de la tecnología, las nuevas tecnologías, ¿cómo se ven a futuro los youtuberos, los periodistas que realizan esta actividad? Gracias. Hola, mi nombre es Rocío y créeme que más que una pregunta es manifestarte mi admiración, y me dirijo a ti, no sin menospreciar a la persona, por la edad que tú tienes, por cómo te enfrentas a estas otras personas en los programas de Televisa, que los dejas callados, me dejas
sorprendida de ver cómo los dejas sin argumentos y a través de tu canal, pues yo manifiesto esas cosas, ¿no? Que bravo, porque ellos no tienen, ellos dicen lo que les dicen, lo que les indican. Tú no, tú dices lo que tú sabes que es, lo que tú piensas y lo que es realmente. ¿Y qué futuro me gustaría que tuvieras más adelante? Híjole, llegar a presidente, ¿por qué no? ¿Por qué no el presidente de México en un futuro? Tienes mucho por delante. Te felicito y me siento muy orgullosa de ti. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo. Mi pregunta es la siguiente y es acerca de Anabel Hernández, para no faltar a las malas vibras el día de hoy. Ella tiene unas actitudes muy incoherentes en toda su carrera, y una que me ha dejado muy específica es que ella, al iniciar prácticamente el sexenio del presidente, se fue autoexiliada a España, argumentando que la estaban persiguiendo los anteriores presidentes a los que ella había criticado. Mas, sin embargo, se fue al país donde estaban ellos radicando. En este sentido, ¿qué opinión les merece a ustedes estas supuestas críticas que ella les hacía a estos expresidentes, y por qué se va a ese país? Eso sería todo. A ver, a contestar la de juicios expresidentes, pues decía que no se sabía expresar mucho y que bien se expresó. Yo creo que esta parte de juicios expresidentes, nosotros nos metimos mucho. De hecho, Manuel y yo nos conocimos en ese movimiento, en el movimiento de juicios expresidentes, precisamente haciendo una campaña para promover que la gente saliera a votar y alcanzáramos la mayoría, digamos, que se necesita, o el porcentaje para que fuera vinculatorio. No se logró. Mira, yo la verdad es que siento que híjole, no sé si eso nos vaya a hacer muy bien. O sea, creo que yo soy más de la idea del presidente, que ya estamos en el camino correcto, sigamos apoyando a Claudia, haciendo que no se equivoque, crezcamos, porque yo quiero decirles que pues, sí son medio malditos esos, o sea, algunos de ellos son malos, o sea, Felipe Calderón es malo, o sea, a mi punto de vista es un hombre perverso, o sea, y quién sabe qué pudieran hacer, ¿no? Para hacerle daño al país, ¿no? Ya lo han hecho, pero no sé, yo la verdad no estoy muy de acuerdo. Quisiera verlos en la cárcel, la verdad, pero también quisiera ver que ya estamos superados de todos esos gobernantes malos. Ese es mi punto de vista. No creo que Claudia lo vaya a hacer, pero se lo preguntamos. O sea, si quieren, ahí vamos a estar asistiendo a las mañaneras, le tomamos la sugerencia y le hacemos la pregunta de que si ella va a hacer alguna consulta de juicios de expresidentes para ver cuál es la opinión de Claudia, ¿no? Rapidísimo sobre lo que comenta Mir. La mejor manera de la no repetición es no olvidar. No olvidar nunca. Si se dan cuenta, justamente en uno de estos debates, siempre te dicen lo mismo: es que la vida es en el pasado, deja de culpar al pasado. Pues por culpa del pasado es que llegamos a este presente. No hay mejor herramienta para la derecha que la amnesia colectiva. Se mueren porque los mexicanos olvidemos Acteal, que luego andan pidiendo pruebas de un evento que está a todas luces.
Piden pruebas actal, quieren que nos olvidemos de García Luna, quieren que nos olvidemos del error de diciembre, quieren que nos olvidemos de los fraudes electorales del 88 y del 2006, quieren que nos olvidemos de Ayotzinapa, quieren que nos olvidemos del Fobaproa, quieren que nos olvidemos de todo eso porque recordándolo justamente es el impedimento que tienen para que ellos regresen al poder. Esta noticia, desgraciadamente, porque ya se acerca la toma de protesta, no va a tener el impacto y no va a llegar a las personas que me hubiera gustado que llegaran. Pero antes de venir de acá, el presidente López Obrador, el todavía presidente, firmó lo que parece ser su último decreto presidencial. El presidente López Obrador firmó como decreto que todas las madres y que todos los padres de los niños de la guardería ABC iban a tener un apoyo vitalicio. Es justamente la reivindicación de no olvidar, de resarcir daños irreparables, pero hacerlo y no dejar nunca de transmitir ese mensaje a las nuevas generaciones, de no es solamente el PRI es malo porque es el PRI, no, explícame por qué es malo, explícame qué es lo que hicieron. Y parece que entre nosotros, pues ya es un asunto normal, pero ahí viene toda la nueva generación de TikTok, que les juro que nos ha costado un montón llegar a los jóvenes, pero un montón. ¿Y por qué Movimiento Ciudadano, por ejemplo, es tan atractivo para ellos? Pues por la banalidad, por la inmundicia, por el baile, por el refrito, por el hackeo mental de na. Eso pega como chicle en el cerebro, y entre los jóvenes que tienen cerebro, lo sé porque soy uno de ellos, moldeable como plastilina, buscan nuevos elementos musicales, el color naranja, las ciertas tonos, o sea, es todo un proceso de neuromarketing que han logrado llegar a los jóvenes. No es cosa menor. Maynes obtuvo 7 millones de votos. ¿Saben cuántos jóvenes estrenaron su credencial de elector este 2024? 3 millones. Ojalá tuviera el dato de saber de cuántos de esos 3 millones nuevos electores votaron por Maynes. No lo sé, pero prefiero que no nos arriesguemos al próximo 2030 y lo averigüemos por las malas. Entonces, sí es importante ese sentido. ¿Cómo nos vemos? Eso es una pregunta que hacen por aquí. Miren, yo en lo personal, desde que empecé a preguntarle al presidente, decidí que mis preguntas al mandatario fueran en beneficio de otras personas. Me acuerdo que un grupo de madres me llamaron para decir que no les habían pagado su beca. Eran 2,000 madres madres solteras de excelencia que estaban becadas en posgrado, que les debían como 8 meses de la beca. Y estaba a punto de estallar esa bronca. Y me contactan y le digo al presidente, porque me dice lo que me contesta el presidente, pues los diputados del PRI y del PRIAN no nos los pusieron en el presupuesto. No sabíamos que teníamos que pagarlo. Y pues fue una trampa para que le explotara ese problema social a López Obrador con las madres de excelencia, solteras, madres solteras. O sea, entonces yo decidí hacerle preguntas al presidente que ayudaran a los demás, ¿no? El 90% de mis preguntas son para que ayuden a las personas. A mí es lo que me gusta del periodismo. Entonces, ¿cómo me veo? Yo pues me veo siempre haciendo periodismo social, prestándole el micrófono a la gente, haciendo cosas que puedan ayudar a otros y que desde nuestras trincheras pues pueda haber pues más justicia social y ayuda a las personas que luego no tienen voz y que necesitan ser escuchadas. Así es como yo me veo, y es a mí lo que me gusta del periodismo, porque también tengo mi faceta de comerciante, ¿no? Mis padres pues son árabes, pues imagínense, pues el comercio. Me ponía a los 5 años en un puestecito a vender. He vendido chocolates en los camiones, he tocado puerta de puerta, cambaseo, vendiendo cosas, he estado en los semáforos vendiendo cosas sí, no lo rocío, pero sí, todavía no había. Pero
En realidad es que tengo mi faceta de comerciante y a mí el periodismo lo que me gusta de él es que es una herramienta que puede ayudar a mucha gente, ¿no? Entonces yo me veo siguiendo en esa parte, tranquilo, sin tanto bluff, ¿no? Y seguir ayudando lo que se pueda ayudar desde nuestras trincheras, ¿no? Sí. Añadiendo rapidísimo a lo que dice Amir, el periodismo no está diseñado para hacerse famoso. El periodismo no está diseñado para hacerse rico tampoco. El periodismo es una herramienta para la gente. Si el periodista no le sirve a la gente, tal cual es un desperdicio. Y hay una frase maravillosa que siempre que podemos reiterarla y repetirla hasta el cansancio lo hacemos, de Ryszard Kapuscinski, que entre otras cosas decía que para ser un buen periodista primero se tiene que ser una buena persona. Entonces, mientras seamos buenas personas, lo demás vendrá solo. Es todo. No se puede ser periodista siendo un Loret de Mola, mintiendo sistemáticamente. No se puede ser un periodista siendo un Ciro Gómez Leiva, descontextualizando la nota. No se puede ser un periodista siendo un Joaquín López Dóriga. No se puede ser un periodista siendo un Carlos Marín. No se puede ser un periodista si el periodista no se dedica a hacer un servicio social. Cuando la gente desinforma, descontextualiza, y ojo, que es algo muy importante y que es tarea de ustedes, que los males de los medios tradicionales no traspasen a las redes sociales, decir no al amarillismo, no a los títulos sensacionalistas, no al alarmismo, a estos videos que de repente, última hora, velo antes de que lo borren. ¿Qué es eso? Eso no es serio. Domingazo, no vas a creer lo que pasó. O AMLO salva la vaquita marina y aparece una miniatura de Andrés Manuel cargando una vaca marina. O sea, eso no. Eso no hay que ser tendenciosos ni sensacionalistas. La nota por sí sola es valiosa cuando el comunicador es honesto, y eso es lo único que debe de importar. Ahora, dicho eso, fíjense nada más, Anabel Hernández. Bueno, en mi caso particular,